Bueno, vamos a orar para comenzar este tiempo con nuestro Padre Celestial. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor, y todo lo que haces en nuestras vidas. Agradecemos, Padre, este tiempo que estás a nuestro lado, Padre, que nos permites venir a este lugar, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Dios Todopoderoso. Has sido maravilloso y misericordioso para con nosotros, Padre. Nos has ayudado, nos has guardado y hasta este día nos has sostenido, Padre. Ahora, Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de tu palabra. Ponemos, Padre, en tus manos todo, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios Todopoderoso, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor. Obra en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones y nuestros anhelos de servirte, de glorificarte y de honrarte, Dios Todopoderoso. Sabes, Señor, que en nuestra vida, en nuestro corazón está el querer honrarte, Señor. Ayúdanos y danos fuerzas, Padre, porque sabemos que a veces pecamos, a veces hacemos cosas que no te agradan, a veces hasta nuestros propios pensamientos, Señor, te deshonran. Y anhelamos, Señor, ser de gloria y honra para ti, Padre. Poder que con nuestra vida, Señor, cada día te honremos, Señor, te exaltemos y cada vez seamos más transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre, para exaltarte, para honrarte, para poder, Padre, vivir, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad en esta tierra, hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo y esta palabra, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, Dios. Vamos a leer tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo alimentándonos, ayudándonos, transformándonos y guiándonos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 7, por favor. Nehemías capítulo 7. Nehemías 7 vamos a leer versículo del 1 al 10, por favor. Nehemías 7 del 1 al 10 y dice: luego el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Mandé a mi hermano Enani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías y Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Bisperet, Bigvai, Nehum, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel
Paros 2162, los hijos de Zafanías 362, los hijos de Ara 652. Bueno, y hasta ahí dejamos porque si seguimos son como 70 versículos, como unos 50 que hablan de todas esas genealogías, de todas estas personas que fueron saliendo o volviendo a Jerusalén. Saltemos al versículo 66 y leemos hasta el 73, por favor. Que dice: toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720, y algunos de las cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro y 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Bueno, la gloria para nuestro Padre Celestial. Entonces, si recuerdan lo que hemos estudiado de Nehemías, vimos como un hombre temeroso de Dios, ¿verdad?, que a pesar de la situación de cautiverio, porque él era esclavo del rey de Babilonia, estaba cautivo en el nuevo rey de Babilonia, que era en el momento era el rey de Persia, Artajerjes, que había conquistado también Babilonia. O sea, ese conquistador tan grande que fue Babilonia, también lo conquistó otro más fuerte que fue Artajerjes. Pero entonces vemos cómo Dios había usado y les había hablado. Es más, si recordamos esa historia del cautiverio de Babilonia, el Señor les habló al pueblo y les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, busquen del Señor, pero el pueblo no se arrepintió. El pueblo no creía en el Señor firmemente, estaba como que metido en sus asuntos y no se preocupó por buscar del Señor, que ellos hubieran podido librar de ese cautiverio, pero fue necesario ese cautiverio para que ellos, digamos que se dieran cuenta de que el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Dios, pues podía hacerles el bien, pero así como Él es amor, así también el fuego consumidor. O sea, no podemos estar jugando con las cosas del Señor. Entonces, este hombre era temeroso de Dios y a pesar de que estaba como esclavo, había sido puesto por el mismo Dios en un lugar de privilegio, ¿sí? Y había sido puesto como copero de ese rey. Y era tan cercano que el mismo rey se dio cuenta que Nehemías andaba afligido, ¿sí?, por la situación de su pueblo, porque Israel, sus murallas, sus puertas, sus torres, todo había sido destruido y estaba destruido. Y Dios puso y obró en ese rey para que le diera permiso a Nehemías para que fuera y reedificara las puertas y los muros y las torres, ¿verdad? Que eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero vemos que Nehemías había enfrentado valientemente muchas situaciones, ¿cierto? Había tenido muchos obstáculos, enemigos que digamos que habían, tanto internamente como externamente, había gente que se levantaba contra él para hacerle la guerra, para hacerle más difícil el trabajo que el Señor le había dado, ¿sí? Lógicamente, con la ayuda de Dios, primeramente, con la ayuda del pueblo, él logró construir los muros, las puertas y las torres, ¿sí? Valientemente él enfrentó diferentes situaciones, como les decía. Enfrentó esos enemigos que amenazaban con ir a hacerle frente, con ir a matarlos, con ir a destruirlos, pero más grande es Dios que estaba con ellos que
que ni siquiera fueron. ¿Sí? O sea, ellos mismos después se asustaban y no iban a enfrentarlos, porque sabían que estaban con Dios. Y también tuvieron situaciones internas que Nehemías tuvo que afrontar y así las resolvió. Pero siempre era porque Nehemías tenía siempre el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios, porque estaba con Dios, porque buscaba a Dios. Pero ahora vemos en estos versículos que Nehemías está frente a un gran pueblo. Nehemías fue instituido en el versículo 5, al final del capítulo 5, vemos cómo fue instituido como gobernador. ¿Sí? O sea, después de pasar de ser el copero del rey esclavo, fue puesto por el mismo rey Artajerjes como gobernador de esa tierra para que le ayudara en la reconstrucción y que tuviera el poder que necesitaba. Y vemos que aunque dice en unos versículos que no era mucha gente la que había en ese pueblo, pero en realidad era bastante gente, ¿no? O sea, para un solo gobernador que tenía que estar ahí, porque dice que eran 42.300 personas, ciudadanos de Israel, ¿sí? 42.360 ciudadanos, 7.337 siervos y siervas, ¿sí? Que eran pues como que los sirvientes de esos ciudadanos, 245 cantores, o sea, es como salmistas. Dice que 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos, 6.720 asnos, o sea, una cantidad, digamos que hasta de eso tenía que estar pendiente Nehemías en el pueblo, ¿sí? De las cosas que tenían ahí, de los animales y todo, pues porque era para la misma edificación del pueblo. Eso sí era un camello, ¿no? Con tantas cosas. Pero bueno, Nehemías había afrontado todo sabiamente con la ayuda de Dios y había sido nombrado gobernador, era un buen gobernador. ¿Sí? Como también tuvimos una enseñanza sobre Nehemías, que era ese buen gobernador puesto por el Señor ahí. Él no ponía cargas como sobre su pueblo para su propio sostenimiento, entonces dice que él ayudaba al pueblo, ¿sí? Porque dice que sus anteriores gobernadores ponían cargas sobre su pueblo, pidiéndoles cosas, pidiéndoles ofrendas, pidiéndoles que lo sustentaran, que querían dinero, que no sé qué. Pero antes Nehemías hacía lo contrario, él de sus recursos lo daba para el pueblo. Ahora después de todo esto, tenía que gobernar, administrar y trabajar, ¿sí? Y seguro también dentro del medio del pueblo había gente difícil, ¿no? Tenían muchos retos Nehemías que afrontar, ¿sí? Como en todas igual en las ciudades, incluso en las iglesias, ¿sí? Porque digamos que todas estas enseñanzas que nos ha puesto el Señor edifican al pueblo de Dios, nos edifican a nosotros como iglesia, ¿sí? Pero así como habían personas difíciles, habían personas fáciles, personas que ayudaban, y era de esperarse, eso es normal, ¿sí? Tener gente difícil en medio del pueblo, así como incluso pasó en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Gente un poco difícil, y pues aquí no, gracias a Dios, aquí no hay gente difícil, ¿cierto? Si no hacen caso. Dice que hasta el mismo Señor Jesucristo le pasó, tuvo gente difícil hasta en sus más cercanos, entre sus 12 discípulos, tuvo gente difícil, ¿sí? Empezando por Judas, que lo traicionó, que con un beso lo entregó, y que aparte de eso era el que manejaba las finanzas, ¿no? Y el que cogía y sustraía, dice la palabra, que sustraía para su propio beneficio, para su propio bolsillo, llegaba y sustraía digamos que las donaciones que recibía, las ofrendas y todo eso que era parte que era del Señor Jesucristo, él lo cogía para sí. Y bueno, ese es un ejemplo, pero también tenemos otro, ¿no? Después está el ejemplo
discípulo de Pedro, que era acelerado, ¿verdad? Era arrebatado, ¿sí? De un carácter fuerte también. Tanto que tan arrebatado era que en una oportunidad el mismo Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque el Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén para que fuera entregado, ¿sí? Y para que muriera a causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para la salvación, para la vida eterna. Pero vemos como Pedro le decía: no, que esto no te acontezca, que no vayas, que mejor dicho, que no quería que el Señor Jesucristo pasara por eso. Por un lado, pues, sus sentimientos y esto, pero le era piedra de tropiezo para el Señor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero ahí no paró la cosa, porque Pedro, con lo arrebatado, cuando lo iban a arrestar, también sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado, ¿sí? Entonces eran cosas complicadas que le puso más trabajo al Señor, porque le tocó recoger la oreja y sanarla, ¿sí? Y ahí no paró la cosa, porque después de eso lo negó 3 veces, ¿sí? Bueno, y si vemos Pedro, un hombre de Dios, y vemos estas situaciones, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros, los discípulos del Señor Jesús? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y el Señor Jesús cumplió su misión y siguió adelante. Así está en el trono a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y ahí que nosotros también, así como Nehemías también logró superar, así lo superamos nosotros. Dice que incluso que otro discípulo que estaba con él, que había caminado con él, que había andado con el Señor Jesucristo, que había escuchado que tenía que morir y al tercer día resucitar. Y cuando resucitó, no, que él quería tocar las llagas del Señor Jesucristo, el costado y las manos y sus heridas, para ver si era verdad que era él, ¿sí? Que realmente vemos y sí, o sea, había estado con él y sabía y había escuchado, pero aún así no creía, como hasta no ver, no creer, como dicen, ¿verdad? Entonces, esas situaciones. Pero vemos que después de esto los discípulos fueron creciendo espiritualmente y se convirtieron en esos discípulos apóstoles que hoy leemos en la palabra, que son referentes de fe, son referentes de sabiduría del Señor y que nos han dejado también por su mano, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, muchas de las instrucciones acerca de la vida como creyentes, ¿verdad? Entonces, también es que entender que, como en la congregación, a veces hay ovejas, incluso hay ovejas que quieren parecer cabras y empiezan a saltar de un lado para otro. Y podemos decir y creemos en el Señor que aquí solo hay ovejas y que a veces se quieren ser cabras y saltar de un lado para otro, pero que en algún momento pues el Señor las recogerá, ¿no? El Señor las traerá de regreso juiciosas a su reino. Y entendemos que al fin de eso es parte de la vida del creyente, parte de la iglesia, parte de todo. Entonces, volviendo al tema de Nehemías, vamos a un librito atrás a Esdras, capítulo 7, por favor. Esdras 7, el libro anterior a Nehemías. Esdras 7, versículo 8 y 9. Amén, dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén cuando con él la buena mano de Dios, estando con él la buena mano de Dios. Entonces aquí vemos algo que no habíamos tenido como presente, ¿sí?
que habla del viaje de Nehemías, ¿sí? Y dice que tardó 5 meses. Cuando lo leímos parecía que fue, no, unos días, una semana, algo así como muy rápido. Pero imagínense en el tiempo que tomó Nehemías para llegar 5 meses, ¿sí?, de camino, entre Babilonia a Jerusalén. Que tomó este tiempo, y vemos que él siguió perseverando, sin importar lo que se demorara, sin importar los obstáculos que también tenía en el camino, ¿sí? Fue de esa misma manera que él fue a hacer, sin importar lo difícil que fuera. Él tenía la misión que le había dado Dios para cumplir, y tenía que cumplirla. Asimismo, muchas veces vemos la necesidad, o vemos las dificultades y las cuestiones que pasaba Nehemías, y las necesidades que tenía Nehemías, que suplía Dios de todas maneras, de una u otra forma, y vemos que también esto se refleja en la iglesia, ¿sí? Esto que podemos leer de este capítulo 7, y vamos a ver un ejemplo en Nehemías 7:70 al 72, por favor. Y vemos que Nehemías en este tiempo necesitaba recursos, ¿sí? Y asimismo la iglesia hoy necesita recursos. En Nehemías 7, versículos 70 al 72. Amén. Dice: y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de oro, y el resto del pueblo dio libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro y 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. O sea, si vemos, realmente fue una gran cantidad de dinero, ¿no? Una gran cantidad de recursos, pero al mismo tiempo era necesario aún más. Y asimismo Dios suplió la necesidad que tenía el pueblo para reconstruir los muros, para reconstruir todo, para el sostenimiento, ¿sí? Porque es necesario, pues digamos, que el dinero. Asimismo el Señor en la iglesia nos suple, ¿verdad? En la iglesia Él obra, ¿sí? Y es un privilegio que tenemos nosotros, así como estas familias, así como el mismo gobernador, que en ese entonces era Nehemías, que él daba esos recursos, ¿sí? Asimismo es un privilegio para nosotros poder dar para su obra, ¿sí? Con nuestras ofrendas, como dice el pastor Samuel, no importa que suenen las monedas, no importa que sean billetes de 100.000, no importa lo que uno pueda dar, lo importante es darlo de corazón, no por necesidad, como a veces en algunas denominaciones te dicen que como que uno da 10, entonces el Señor le va a multiplicar. Y sí, Él multiplica, y Él obra de maneras grandiosas, y Él se manifiesta y nos bendice grandemente, pero nosotros no debemos dar por esa necesidad, o que porque de pronto al dar 10.000 pesos nos va a devolver 100.000, no, sino darlo con amor, darlo para la obra, darlo para el sostenimiento, para las cosas de los niños, para pagar el arriendo, los servicios, que cada vez todo es más caro, ¿no? Pero lo hacemos para el Señor, y Él suple y multiplica esas ofrendas. Amén. Vamos a Primera de Crónicas, unos libros de atrás también. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, a ver si es 29, segundo. Es que no sé, escribí muy rápido y no sé si es 4 o no. No sé, 29 del 15 y 16. No sé.
Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Amén. Por más que nosotros digamos que nosotros ofrendamos y que tal vez el Señor también nos bendice, que tenemos, digamos, algunas posesiones, cosas materiales de esta tierra, tenemos que entender esto, que Él nos lo ha dado, pero que todo es de Él, todo es del Señor, ¿sí? Dice acá que toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo, ¿sí? Por más que nosotros queramos, a veces nuestro corazón quiera enseñorearse de lo que hacemos para el Señor, tenemos que comprender que es de Él. O incluso a veces pensamos en nuestras propias capacidades y decimos, no, es que yo hice, yo trabajé, yo ahorré y compré esto. No, es el Señor que ha permitido a lo largo del tiempo poder ahorrar, poder comprar, poder obtener algunas cosas que Él mismo nos las da y nos da como administradores. Porque cuando vayamos o partamos de este mundo, no nos vamos a poder llevar el carro, la casa, así, nada de eso nos vamos a poder llevar, ¿sí? Sino solo que en nuestro corazón para el Señor. Amén. Entonces, de esa manera y con eso en mente, vemos que todo lo que hagamos para el Señor, lo hagamos para la gloria de su nombre, y todo lo que recibamos, lo recibamos con acción de gracias, y que con el pensamiento de que solo somos administradores de los bienes de Dios, de sus cosas. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, por favor. En 2 Corintios 9. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Amén. Dice así la palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Amén. El Señor nos sustenta, ¿verdad? Y nos da lo suficiente, nos da lo que necesitamos. Él hasta este día nos ha ayudado. Yo lo he dicho muchas veces y suena hasta chistoso, pero es la verdad. O sea, no estamos muertos, ¿no? Aquí estamos. Estamos con vida. De una u otra manera tenemos salud que nos ha dado alguna cuestión, alguna gripa, alguna enfermedad, pero el Señor nos ha sostenido, ¿sí? Aquí estamos para poder alabarle, glorificarle y exaltarle. Y asimismo Él ha tenido cuidado de nosotros, de las necesidades que tenemos, ¿sí? No nos hemos muerto de hambre, ¿sí? Pasando dificultades y que tal vez a veces no hay nada que comer, o agua de panela, o pan, ¿sí? Diferentes situaciones en diferentes épocas de nuestras vidas por las cuales hemos tenido que pasar y que sirven para nuestra edificación. Y también así el Señor nos ha dado abundancia también, ¿sí? Nos ha dado bendiciones sobrenaturales que tal vez a veces ni siquiera esperamos, y Él ha tenido cuidado de nosotros y nos ha sustentado y nos ha sostenido. Y así mismo nosotros debemos hacer, porque dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pero esto no nos quiere decir que debemos nosotros dar mucho para recibir mucho, no. Debemos, dice acá, cada uno como propuso en su corazón. O sea, aquí nosotros, en esta congregación particularmente, digamos que se habla que el diezmo es el mandato de Dios. Sí, Señor, el diezmo es el mandato de Dios, pero el Señor Jesucristo
abolió toda la ley. Y parte de eso son estas cosas ceremoniales que se balancean del diezmo, pero es importante para nosotros. Es más, el Señor no quiere que ni siquiera quedemos del 10%. O sea, en sí, como proponga cada uno en su corazón, si quiere dar el 20%, bienvenido, el 30%, el 50%, ¿sí? Según como ponga el Señor en su corazón, en el corazón de cada uno, ¿sí? Nosotros no decimos que el que no diezme se va a perder, no, porque no es así, porque es más poderoso el Señor Jesucristo, que dio su vida en una cruz por pagar por nosotros, por nuestros pecados. Es más poderoso que nosotros lo que podamos dar para la gloria de su nombre, ¿no? Y dice que no con tristeza ni por necesidad, porque a veces nos duele dar, ¿cierto? A veces nos duele el bolsillo y vamos a sacar y tenemos un billete de 10 y un billete de 20 y nos duele, nos cuesta decir, no, voy a dar el de 20 así contento. No, hay gente, digamos, hay situaciones y hay cosas, pero el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Y a veces la gente dice que con tristeza, o a veces por necesidad, como les decía, ¿no? Pues yo voy a dar tanto porque sé que el Señor me va a respaldar y me va a dar tanto, ¿sí? Me va a multiplicar al 100 por 1 o al 1000 por 1, y es verdad, y puede que el Señor lo haga y el Señor lo va a hacer, pero no tiene que estar eso en nuestro corazón, el que vamos a dar para que Él multiplique mucho más en nuestras vidas, no, sino el darlo con amor para gloria de su nombre. Amén. Dice que cada uno como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y Él nos da el sustento, entonces es algo retroactivo, Él nos sustenta para que nosotros podamos ayudar en la obra, y asimismo la obra nos alimenta espiritualmente con su palabra, ¿sí? Y vuelve, y eso es como algo que el Señor nos va dando y le vamos dando, y sí, vuelve y nos da, ¿sí? Pero es para la gloria de Dios. Pero volviendo allá a Nehemías, capítulo 7, versículo 3, dice que la obra necesita su protección, ¿sí? Y en este caso el pueblo de Nehemías necesitaba protección, porque se sabía que había gente que quería hacerle la guerra, ponerles dificultades. Habían esos pueblos y esos enemigos que se habían levantado contra Nehemías anteriormente, y ellos seguían ahí. Ellos en cualquier momento podían. Entonces Nehemías 7:3 dice: y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardias de los moradores de Jerusalén cada día, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Sí? Porque era necesario, a pesar de la fe, nosotros debemos ser prudentes, ¿sí? Nosotros tenemos fe, sabemos que Dios nos guarda y nos protege, pero tenemos que ser prudentes. No por eso voy a dejar la puerta abierta de noche en mi casa y que porque tenemos fe, no, hay que cerrar la puerta, trancarla con llave, pasador, ¿sí? Pues porque es algo natural, porque el que da papaya a papaya puesta, papaya partida. Entonces, de todas maneras, dice que tenemos protección, nuestra protección proviene de Dios, nuestra protección proviene del Señor, pero también dice la palabra que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. ¿Sí? Como lo veíamos hace 8 días, que el mismo Señor Jesucristo ni siquiera se atrevía de esa manera, que cuando Satanás fue a tentarle, decirle, arrójate desde el muro del templo para que se arrojara hacia abajo, hacia el abismo, porque iban los ángeles a llegar a protegerlo. Y si hubiera podido ser así, pero dice la palabra de Dios que no debemos tentar al Señor nuestro Dios, y por más que Él nos guarde y nos proteja, también nosotros debemos saber que no debemos tentarle, no hacer cosas como para ver si Él nos guarda, nos salva, ¿sí? Aunque Él lo hace. Isaías capítulo 62, por favor. Isaías 62, versículos 6 y 7.
De las misericordias de Jehová haré memoria y de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les he hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Amén. Entonces empieza el versículo 6 diciendo que oyé los pueblos y los embriagué del furor de Dios y derramó sangre en la tierra. ¿Sí? Vemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso nuestra vida debe ser en reverencia a Dios. Todo nuestro comportamiento debe ser reverente a Dios, ¿sí? Para honrarle, glorificarle y exaltarle. Porque Él es amor y Él ha prometido guardarnos y salvarnos, y el mismo Señor Jesucristo se entregó por nosotros, ¿sí? Para pagar por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestras obras, nuestro comportamiento y todo lo que hacemos y decimos es una evidencia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Nuestras obras, no por las obras que hagamos, ni por lo buena gente que seamos, ni porque nos comportemos bien, es que somos salvos, no, pero es de evidencia de la salvación, es de evidencia de lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas, de lo que ha hecho y de lo que hará, ¿sí? Entonces, de esa manera es que debemos nosotros pues vivir conforme a su santa y perfecta voluntad. Y sí que es difícil en nuestros propios, digamos que en nuestras propias fuerzas hacer estas cosas, que nosotros esforzarnos a vivir, pero es con las fuerzas que el Señor mismo nos da, con su amor y con su misericordia que Él siempre derrama en nuestras vidas, que nos guía a vivir conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. También es importante ver en Nehemías nuevamente el versículo 1 del capítulo 7, que dice que la obra necesita diferentes funciones, diferentes cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y en este versículo dice luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas, ¿sí? Todos tenían su propósito. Vamos de una vez al libro de Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. ¿Qué nos dice el Señor acá? En Romanos 12, versículos 4 y 8. Porque de la manera que en un cuerpo todos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, y el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Y todo esto, ¿a qué voy? Que así como Nehemías puso a unos que eran, como decía ahí, unos cantores, otros levitas y otros dos porteros, ¿cierto? Asimismo en la iglesia hay diferentes formas y servicios, digamos, diferentes formas de servir para el Señor, y que no todos podemos ser porteros, no todos podemos ser maestros. O sea, como decía, Él no puso a todos porteros y no puso a todos levitas, sino había gente que estaba consagrada para cada cosa. Y asimismo en la iglesia el Señor pone dones en nuestras vidas, talentos, que deben ser usados para la gloria de Dios. Y asimismo también se necesita el de servicio, el de servir, el que barre, el que ayuda, el que de diferentes cosas que el Señor nos usa para la gloria de su nombre. Amén. Entonces vemos cómo desde esa antigüedad que fue este libro de Nehemías, el Señor da instrucciones a su iglesia, ¿sí? Y Él usa todo esto para darnos instrucciones. También dice en el versículo 2
mande a mi hermano Anani, en el capítulo 7, ¿sí? El capítulo 7, versículo 2 dice, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. ¿Sí? Oído esto, porque en nuestras vidas nosotros debemos ser como este hombre. Es que Nehemías colocaba a estos hombres para el servicio de Dios, pero vea que dice que era varón de verdad y temeroso de Dios. ¿Sí? Pues en nuestro corazón debemos tener temor de Dios, no por lo que Él nos vaya a hacer o nos pueda hacer, porque si Él quisiera nos puede destruir, pero ha tenido tanta misericordia de la humanidad, ¿sí? Porque aún existe la tierra, ¿cierto? Que sí, que llegará el momento en que el Señor destruya esta tierra, porque dice que va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo, y esta tierra va a ser quemada y destruida, ¿sí? Pero ha tenido misericordia, porque y la tendrá, porque antes de hacer eso pues, nos sacará a esos lugares celestiales, ¿verdad? Pero a lo que voy es que debemos pues nosotros ser temerosos de Dios, o sea, en que en nuestro corazón siempre esté el hecho de honrar a Dios con nuestra vida, de que a pesar de que nadie nos vea, de que podamos pecar y hacer maldades y hacer cosas, incluso cosas que no nos convienen, pero que tengamos en el corazón de que Dios sí nos ve, de que Él nos ve, Él ve hasta nuestros pensamientos, sabe lo que pensamos, ¿sí? Sabe lo que guardamos en el corazón, y mucho más, por más que uno pueda esconder, digamos, en el computador lo que hace, en el celular lo que hace, en la vida lo que hace, lo que dice en lo privado, que uno se esconde para pecar, pero el Señor nos está viendo, ¿sí? Y por eso debemos ser nosotros temerosos de Dios, más que los demás, más que muchos. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo 2:2. Primera de Timoteo 2:2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? O sea, el Señor quiere que vivamos de esa manera, de una manera piadosa, de una manera honesta, respetuosa, en toda piedad. ¿Sí? Como el Señor Jesucristo nos dio las instrucciones, que debemos amar al prójimo, amar incluso hasta a nuestros enemigos, ¿sí? Y mucho más que lo que nos amemos nosotros mismos. Ya para continuar avanzando, la obra necesita orden, ¿verdad? Por eso en Nehemías 7:5, yo se los busco, dice: entonces puso Dios en mi corazón el reunirse a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus generaciones, y hallé el libro de la genealogía de todos los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Bueno, y ahí empieza a nombrar las genealogías, o sea, había un orden delante de Dios de todo lo que se tenía que hacer, y él colocó en el corazón de Nehemías en que llevaran ese orden, esas instrucciones de hacer como ese censo, e incluso tenían tanto orden que había un censo de los que habían subido a Jerusalén desde Babilonia, desde el cautiverio. Y vemos que en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 14, versículo 40. Primera de Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? En la iglesia, en la congregación, el Señor tiene un orden para todo, ¿verdad? Incluso el día ayer que lo hemos estudiado, que habla del orden hasta con los dones espirituales que Él nos ha dado, que todo debe hacerse en un orden específico, y
iglesia, en la congregación, debemos tener orden. Asimismo, también la obra de Dios necesita diferenciar entre los que son y los que no son, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que en la iglesia hay, así como hay cizaña, así como hay trigo, perdón, que el trigo es lo más importante, hay cizaña, ¿sí? Que es esa hierba que realmente no es buena. Aquí en Nehemías 7, 61 y 62 dice: y estos son los que subieron del Malá y del Harsa, Kerum, a donde Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necodá, 642. O sea, si vemos en el versículo 75, habla de unos que no se sabía si eran del pueblo, porque habían subido y habían ido, pero no pudieron demostrar de qué casa eran, ni quién era su descendencia, ni su genealogía. Pueden ser infiltrados, como decía, así como está el trigo digamos que para el Señor está la cizaña, así como hay ovejas, también hay lobos rapaces en medio de la iglesia buscando a quien devorar, como hemos visto. Pero vemos que la misericordia de Dios siempre ha estado con nosotros y nos ha guardado. Y a pesar de que a veces hay personas que nos han defraudado, el Señor tiene y sabe quiénes son sus siervos, quiénes somos sus siervos y para qué nos tiene. Ya para terminar, en el versículo 63 al 65 ahí de Nehemías 7, la obra necesita un buen sacerdocio. Oído a esto, dice: y los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de... desde el 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilia, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilia, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijeron al gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Entonces, incluso aquí vemos cómo habían sacerdotes que tampoco tenían sus cartas y no se sabían de qué eran y tuvieron que ser destituidos de eso porque no estaban en el orden que estaba colocando el Señor en ese momento. Y asimismo esto nos da un ejemplo de que como siervos del Señor todos debemos de actuar correctamente. Tal vez ahora no nos piden esas cartas de la genealogía y de dónde venimos para servir, ¿sí? Porque el Señor mira del corazón, pero vea que nuestro corazón es la principal carta de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Y cómo estamos dispuestos a servirle a Dios con nuestras vidas, con nuestras fuerzas. Si estamos pasando por dificultad o estamos pasando por bendición, sin importar cuál sea nuestra circunstancia, debemos aprender a servirle al Señor, ¿sí? En abundancia o en escasez, como el matrimonio, ¿no? Que debemos estar con nuestro cónyuge, así haya abundancia, así haya escasez, así haya. Por eso es que incluso el Señor Jesucristo dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? De una manera que va más allá de lo natural, que va más allá de las situaciones por las que estamos pasando. El Señor Jesucristo nos sigue amando, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo nos comportamos, ¿sí? Por eso es Dios vida por nosotros. Y asimismo nosotros, como siervos del Señor, también debemos amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y más cuando queremos tal vez servirle de una manera u otra al Señor, nuestro corazón debe estar orientado al servicio para Él, sin importar las circunstancias, sin importar cómo pasamos a veces, porque a veces hay gente que acostumbra que no, que como está bien, pues como que se le ve más en la iglesia, o incluso hacen al contrario, cuando están peores, cuando más están en la iglesia buscando, pero cuando el Señor obra y les ayuda, vuelven y se desaparecen, o a veces al contrario.
Que pasa que hay gente que se desanima muy fácilmente por las circunstancias de ahí, pero es ahí que nosotros somos llamados a que en este mundo pasaremos dificultades. En este mundo tendremos aflicciones, dice la palabra, pero aún a pesar de eso debemos seguir firmes con el Señor y guardarnos para el Señor y estar glorificando al Señor con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con lo que decimos, cómo actuamos, cómo vivimos. El Señor quiere que seamos edificados en su palabra para gloria de su nombre. Amén. Y así como Dios instruía a Nehemías en todos estos versículos y de todas estas acciones que hemos leído, el Señor nos quiere edificar a nosotros, ¿sí? Para que seamos edificados con su palabra y en su camino, para, como decía el pastor Samuel en esta mañana, para que no nos desviemos a ningún lado ni hacia el otro, sino que sigamos por el camino del Señor Jesucristo, ese camino que nos lleva a esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Oremos para terminar. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que sigas obrando, Señor, en nuestro corazón. Hasta este día sabemos que nos has ayudado, nos has sustentado, nos has sostenido y nos tienes en este lugar. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes para que no nos desviemos, para que a pesar de las circunstancias no te fallemos, para que cuando se levanta la tentación podamos ser más fuertes y decir no al pecado, no a la tentación, no a lo malo, Señor, sino que podamos resistir cada día y glorificarte y honrarte y exaltarte, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nos has alimentado. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es viva y eficaz y dice que es más cortante que una espada de 2 filos y que corta, Señor, nuestro ser. Ora, Señor, para que esta palabra no quede vacía, sino que realmente dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para la gloria de tu nombre. Ora, Señor, para que podamos honrarte, glorificarte y exaltarte cada día. Y que de esa manera podamos, Dios Todopoderoso, seguir, Señor, sirviéndote y honrándote, Señor. Porque sabemos que el Señor Jesucristo está pronto por venir por su iglesia y por nosotros para llevarnos a esos lugares celestiales. Esos lugares que anhelamos, que atesoramos en nuestro corazón, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos, Señor, y dejamos nuestras vidas delante de ti hasta ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones para todos.